Vamos a leer 3 capítulos, pero cortos. Vamos a comenzar con el libro de Números, capítulo 11. Se habla también de la vara que tiene que reverdecer. La vara que reverdeció fue la única, fue la de Aarón. Amén. Dice que dio flores y dio frutos. Así todo hijo de Dios delante de su presencia tiene que dar frutos también. Amén. Bien, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con Números capítulo 11. Dice su palabra: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Amén. Vamos al capítulo 12. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y le dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y en el versículo 8 dice: cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ella y se fue. ¿Qué se encendió? La ira de Jehová. Vamos ahora al capítulo 16. Coré, hijo de Itzar, hijo de Coat, hijo de Leví, Datán y Abirán, hijos de Eliab, y hijos de Pelet, y los hijos de Rubén tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Y cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo el séquito diciendo: de mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerquen a él, y al que le escogiere, él lo acercará así. Versículo 9. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel? Acercaos a él para que ministréis el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles. Versículo 22. Y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó. ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de alrededor de la tienda de Coré, de Datán y Abiram. Versículo 28. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Versículo 30. Mas si dijere Jehová e hiciere algo nuevo, y la tierra se abriere su boca y los tragare con todas las cosas, y descendieran vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, sus casas y todos los hombres de Coré y todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación. Dice que lo que más aborrece Jehová en medio de su pueblo es la queja y la murmuración. Y muchas veces el enemigo aprovecha eso para destruir la iglesia. Y nosotros muchas veces abrimos puerta para eso. Hablaba primeramente el capítulo 11, donde decía: el pueblo se quejó. Cuando el Señor saca al pueblo de Egipto, a su pueblo saca de Egipto
para llevarlo a tierra donde fluye leche y miel, primero los procesó en el desierto y procesó la carne de ellos. Y ellos se quejaban, ellos lloraban, ellos murmuraban y hacían airar la presencia del Señor. Amén. Y el espíritu de murmuración, cuando se infiltra en medio del pueblo de Dios, es para destruir. Y es porque muchas veces nosotros abrimos puerta y sin darnos cuenta comenzamos aún a destruir aquella pequeña vida que vino recién al camino del Señor, está comenzando a aprender, y cuando nosotros murmuramos de nuestros hermanos, esa vida se aplaca y muere espiritualmente. Amén. Murmurar, ¿qué significa murmurar? Es hablar entre dientes. Todo murmurador es mal agradecido, es insatisfecho y siempre vive comparándose con los demás. Amén. Muchas veces nosotros estamos en una condición precaria, siempre estamos pobres, no tenemos, y clamamos a Dios que Él nos levante, que nos prospere, y luego que Él nos levanta, nos prospera, nos apartamos del Señor y luego murmuramos. ¿Y cómo está Dios con eso? El Señor se aira porque no somos agradecidos, somos mal agradecidos. Amén. Luego dice en el capítulo 12 que Miriam y Aarón murmuraron contra Moisés, contra la mujer con la que su hermano se había casado. Pero Moisés era feliz con su mujer. Dios oyó, Dios castigó lo que ellos murmuraban, porque ante la presencia del Señor Moisés era bien visto. Amén. Luego que Dios oyó, castigó a María con lepra. Y así muchas veces cuando nosotros murmuramos, en medio del pueblo de Dios estamos leprosos. Y la enfermedad de la lepra te mata lentamente. La enfermedad de la lepra es cuando tu carne se cae, tu carne se pudre. Y nosotros decimos, no, pero estoy haciendo un comentario solamente de mi hermano. Y dice que no, nosotros tenemos que ir de frente y decirle a nuestro hermano lo que sentimos por él. Amén. Y siempre hay en medio del pueblo de Dios murmuración, quejabanza, celos, contiendas. Porque yo no estoy adelante y ellos están ahí. Celos ministeriales. Y nosotros cuando venimos a los pies de Cristo, nosotros tenemos que hacer un cambio de vida. Pero si no hay una disposición dentro de mi corazón, yo no puedo tener ese cambio de vida. Como decía la pastora ayer, hay amarguras, hay dolor, hay tristeza, hay muchas cosas dentro del corazón del Hijo de Dios. Y eso nos estanca a nosotros. La murmuración es la consecuencia de una serie de equivocaciones que tenemos como hijos de Dios. La murmuración te retrasa la vida y te retrasa el propósito que Dios tiene contigo. La murmuración es el resultado de muchas insatisfacciones que nosotros tenemos. No estamos conformes y siempre nos vivimos comparando. Luego de ahí viene la queja. La queja es igual que la murmuración. Y muchas veces nosotros cometemos el error de quejarnos cuando oramos. Mirá, Señor, lo que me hace la hermanita, lo que me hace este, ¿por qué me hace así? ¿Por qué nunca me deja pasar al frente? Y ya no hacemos una oración normal. Ya es una oración hechicera. Amén. La queja nos roba la felicidad, trae frustración a nuestras vidas, trae doble insatisfacción. La queja nos hace miope espiritualmente, ciegos espiritualmente. La queja también, como la murmuración, se manifiesta con la inconformidad. Siempre estoy desconforme. No me gusta cómo cantan adelante, no me gusta esos músicos que tocan ahí, o no me gusta, ¿por qué le hacen pasar a ella siempre la insatisfacción? ¿Quién vive de un corazón desagradecido? Dice que nosotros para prosperar es necesario que no bien abramos los ojos, le demos gracias al Señor por todo lo que Él nos da. Y eso hace que el Señor abra sus puertas para nosotros. La queja es una forma de decirle a Dios, Dios, te equivocaste al poner a la pastora aquí al frente dirigiendo la alabanza. Pero es Dios el que la puso. Así, la queja es un vampiro espiritual
que te chupa toda la fuerza espiritual y afecta tu relación con Dios. Amén. Y a la misma vez la queja te trae codicia, te trae la envidia y te trae el egoísmo. Y muchas veces como pastores podemos decir, ¿hay envidia en medio del pueblo de Dios? Si hay envidia, entra la pastora Cecilia con esos tacos nuevos y me da envidia porque yo no tengo para comprar esos tacos nuevos. Es un decir. La envidia es un espíritu inmundo que atraviesa con una espada el espíritu del Hijo de Dios y muchas veces lo mata espiritualmente, porque muchas veces envidias el manto, los dones que tiene tu hermano, cuando Dios te dio mucho más a ti, pero no sabes desarrollarlo. Entonces uno como hijo de Dios tiene que tener cuidado, porque cuando el Señor nos mandó, cuando éramos embrión y el Señor nos mandó a la tierra a través de nuestra madre, Él ya nos mandó con todo el paquete de grandes bendiciones. Pero muchas veces por vago o por vaga, por no orar, por no leer la palabra, no desarrollamos lo que Dios nos dio. Y son tantas cosas hermosas que el Señor nos dio. El Señor dice, no eres un inútil. A Gedeón el Señor le decía, varón esforzado y valiente. Y así también a cada uno de nosotros Él nos dice, tú eres mi especial tesoro. Eso es lo que somos en la mano del Señor, un especial tesoro, donde Dios sueña grandes cosas para cada uno de nosotros. ¿Quién vive? Así Coré se levantó en contra de la autoridad de Moisés y de Aarón, diciendo, Dios, te equivocaste al darle ese lugar a Moisés y ese lugar a Aarón. Pero Dios nunca se equivoca. Por eso es que Moisés decía, ustedes se tienen que presentar delante del Señor y el Señor va a decir quién es santo y quién no. Porque yo no hice las cosas de mi propia voluntad. Pero si el Señor hiciera algo diferente, dice, y abriera la tierra y se los tragara vivo al Seol, entonces es porque yo hice las cosas que Dios me mandó. Inmediatamente dice, después de haber hablado Moisés, la tierra se abrió y los tragó a Datán, a Coré, a Abiram y a los 250 que estaban a favor de Coré. Y Moisés decía, Señor, pero no todos pecaron antes de mandarlos al Seol. Diles que se aparten del lado de ellos. Algunos se apartaron, pero igual el Señor se los tragó vivos. Cárcel del Seol, por murmurar, por quejarme, por estar insatisfecha, por ser desconforme, cuando yo tengo que hablarlo con mi pastor o con mi apóstol, para no abrir puertas. Y este congreso se trata de que yo tengo que reverdecer como la vara de Aarón, porque muchas veces el estar años en el camino del Señor me ha secado espiritualmente. Y ya se hizo costumbre venir y estar por estar. Y irme, así como vine, irme a mi casa y no recibir del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en todo momento se mueve en este lugar. Amén. Entonces, dice que cuando Dios tenía que mostrarle al pueblo de Israel que Él había dado la autoridad, le dice a cada tribu que pusieran una vara cada uno, se presentaran delante de Él, porque criticaban por la autoridad que Moisés y Aarón tenían. Y la vara resalta la importancia de confiar en Dios. La única vara que brotó fue la vara de Aarón. Fue elegido con la dirección de Dios, como recordatorio de la autoridad divina que Dios había puesto sobre Aarón. Y dice la palabra, príncipes eran Coré y los que disputaban por qué Moisés tenía esa autoridad. No eran cualquier cosa. Ellos tenían que ver el servicio de la iglesia, mas Aarón era de la tribu de Leví, que tenía que estar en el sacerdocio. Y dice que la vara de Aarón habla que Dios puede hacer prosperar aún en lo imposible, porque todas las varas eran secas. La vara de Aarón simbolizaba obediencia e intercesión. ¿Estás intercediendo por tu iglesia? ¿Estás intercediendo por tu apóstol, por su familia? ¿Estás clamando por ellos?
O solamente está, Señor, dame a mí, bendíceme a mí, multiplícame a mí, como la oveja. Multiplícame, dame. Es necesario interceder, porque el enemigo no está quieto. Esta es una hermosa iglesia y es la primera vez, hermano, que yo predico ante tanta gente. Usted no sabe que me daba miedo venir y estar aquí para predicar, pero es una hermosa iglesia. Entonces es necesario la obediencia a tu líder, porque Dios va a desarrollar los mantos que te puso conforme a la fidelidad en este lugar. Amén. Porque este es el lugar donde Dios te trajo. Es aquí donde tienes que estar. No vayamos como chivos saltando de lugar en lugar. Aquí Dios te trajo para aprender. Aquí Dios te trajo para crecer espiritualmente bajo la obediencia. Pero es necesario que intercedas por tu apóstol. Amén. Y dice que Coret quería tomar la posición de Aarón. Coret era usado por el mismo infierno. Cuando Dios levanta a alguien, no hay Coret que te pueda remover de tu lugar. Y este espíritu de Coret se mete en las familias y pelean. ¿Cuántos no pelean después que mueren los padres y pelean por la herencia y se desconocen como hermanos? Porque el espíritu de Coret se mete y el espíritu de Coret es rebelión. La vara era conocida como un cetro, un báculo, o el bordón es lo mismo. La vara era usada primeramente para ir a la guerra. La vara era usada para golpear la tierra, para golpear el piso de la tierra y para ver si había agua. La vara era usada para cuando el pastor llevaba las ovejas, tenía que mover entre medio los pastos para ver si no había una serpiente y lastimar a las ovejas. Aunque dice su palabra en el Salmo, aunque ande en valle de sombra de muerte, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Que en medio de tus bendiciones puede haber peligro, sí, pero está tu apóstol que está cuidando tu vida. Y cuando estás en la presencia del Señor, por más seco que estemos, Él te va a hacer florecer, Él te va a hacer reverdecer, pero es necesario sacar lo que hay dentro tuyo. Es necesario salir de la hiel de amargura, mujeres, varones. Es necesario soltar el perdón, la falta de perdón que ayer habló la pastora. Es necesario renunciar a la baja autoestima. Es necesario renunciar a la soledad, al espíritu de menosprecio, al fracaso, a la tristeza, que muchas veces nosotros como mujeres guardamos adentro. Y venimos a la iglesia y aparentamos que estamos bien, pero ¿qué hay dentro tuyo? ¿Qué hay en ese corazón? Y eso te estanca, eso no te hace reverdecer. Es necesario renunciar, es necesario arrancar esos gusanos para reverdecer como la vara de Aarón. Y por más seco que estemos, por más con todo el dolor, con toda la amargura, Dios va a arrancar si tú renuncias a eso. El lema dice, vamos a reverdecer, pero Dios te dice, primero arranca lo que hay ahí. Sacá ese dolor que venís hace años guardando ese dolor. Muchos tienen seres que fallecieron, que murieron. Yo tengo mi hijo que falleció en un accidente. Y cada vez que yo lloraba, Dios me traía un pastor y me decía, no llores, porque tu hijo está en el hueco de mis manos. Yo tengo a tu hijo en mi presencia, porque es mío, me decía. Como decía ayer la pastora, que ella tuvo que entregar a su hijo al Dios vivo. Y es una gran verdad que yo aprendí, después de la muerte de mi hijo, yo aprendí de que nuestros hijos son solamente prestados. Pero hay que Dios te va a pedir en cuenta cómo estás educando a ese hijo. Hasta el último momento, yo dudaba dónde había ido mi hijo. Porque por más pastor que nosotros somos, yo decía, Señor, ¿dónde está mi hijo? Él era pastor, mi hijo. Y justo me habla el apóstol Pedro, me dice, yo lloraba delante de la presencia del Señor, pero él se había apartado, el apóstol Pedro, del Señor. Y le decía, Señor, ¿por qué le pasó esto a Toti? ¿Por qué tuvo este accidente? Decía Pedro. Y le dijo, mi hijo, antes que sufriera el impacto del choque, yo me lo arrebaté y me lo llevé a mi presencia
pero tú, ¿qué estás haciendo con todo lo que yo te di? Y inmediatamente el apóstol me llamó llorando y me dijo, porque yo me preguntaba como madre, ¿dónde está mi hijo? Y me dijo, pastora, el Señor me dijo que su hijo está en su presencia. Y ahí mi alma quedó tranquila porque decía, en vano no le enseñé el evangelio a mi hijo. Mi hermana Mirta, la apóstol Mirta, una mujer privilegiada, porque tiene a toda su familia y sus hijos son grandes siervos del Señor. Yo lo conozco desde el día que ellos fueron a mi casa cuando recién me ungían como pastor. Ellos estaban ahí, Lucas, Matías, estaban. Yo los conozco de jovencitos a ellos. Y es un gran honor que estén en el camino del Señor. Y esa mujer tiene un orgullo santo, estar orgullosa, porque ella tiene a todos sus hijos en el camino del Señor. Yo creo que ese es el anhelo más grande de todo ser humano, de toda madre, de todo padre, de tener en el camino del Señor a nuestros hijos. Por eso te decía que Dios te va a pedir en cuenta qué estás haciendo con tus hijos, qué le estás enseñando a tus hijos, o le estás entregando el celular para que todo el día se anulen y no le estás enseñando la palabra. El privilegio del apóstol y la apóstol Mirta es grande, pero yo también, gracias a Dios, tengo a mis hijos en el camino del Señor, mis hijas, y mi hijo adoptivo también en el camino del Señor, y están aprendiendo, amén. Entonces, si yo quiero reverdecer como la vara, yo necesito, dice en el libro de Deuteronomio 7, que no debemos hacer alianza con las 7 naciones donde el pueblo de Israel pasó. Una de las naciones es el fereceo, que trae un espíritu de discordia, de división, de quejanza, siempre estoy desconforme, y ahí también está la murmuración. Y el Señor dice en su palabra, no hagas parentela con ninguna de esas naciones. El eteo, el fereceo, el heveo, el jebuseo, el cananeo y el gergeseo y el amorreo. El amorreo es el principado de murmuración, cuando siempre estamos mirando la vida de nuestros líderes y criticamos a sus hijos. Y ustedes no saben que nosotros luchamos y sabemos que tenemos que recibir la murmuración no solo del pueblo, pero la del pueblo es más dañino. ¿Por qué? Porque dice que cuando el impío te murmura y te critica, nosotros tenemos una cobertura y esas flechas rebotan. Pero cuando es el Hijo de Dios que critica, se queja y murmura contra los líderes, nuestro espíritu está abierto y recibimos esas flechas. Aparte que el enemigo nos estaca con espada, con todo, tenemos que recibir aún la del pueblo. Entonces es por eso que tú tienes que amar y cuidar la espalda del líder que está aquí. Porque él ora, clama por tu vida, para que tú te levantes, para que tú te presentes como siervo santo, como un soldado que no tiene de qué avergonzarse delante de Dios. Por eso es necesario arrancar lo que hay en este corazón, salir de la hiel de amargura que es una cárcel de tu alma, salir de los montes de oscuridad donde el enemigo te hace inútil, perdonar, y es verdad, yo aún siendo pastora, mi marido se fue con otra mujer, está con otra mujer, y Dios es el que me apartó de él. Antes de levantarme como pastor, yo siempre decía en mi corazón al Señor, Señor, cuando mi hijo sea grande, yo me voy a separar de este hombre. Cuando mi hijo cumplió 18 años, el Señor me dijo clarito, ya tu hijo es grande, ¿qué estás esperando? Porque a él no le agradaba el evangelio. Yo me había casado, como decía ayer el apóstol, busque aquí la novia, la esposa o el novio dentro del pueblo de Dios. A mí Dios me había advertido porque yo conozco al Señor desde los 16 años y hoy tengo 60 años. El Señor me hizo decir a través de la pastora donde yo me congregaba, ese hombre no es mi voluntad, me dijo Dios. ¿Y sabe lo que dijo Lidia? ¿Qué sabe la pastora? Ella no sabe si es la voluntad de Dios o no.
yo amo a ese hombre, yo me voy a casar con ese hombre. Pero Dios no quería. Así cometí el error. Pero aún más así, Dios me levantó a los 45 años como pastora, y de ahí que yo conozco a estos jóvenes, a Lucas, a Matías, a cada una de las hijas de mi hermana Mirta, del apóstol Mirta y del apóstol. Una bendición su familia, una bendición para mí, para mi vida. Amén. Entonces, nosotros si no sacamos lo que hay, porque yo no lo perdonaba a mi esposo. Él estuvo 6 meses internado en el hospital y su amante se fue y lo dejó. Ahí tenía que estar la esposa. Después de los 6 meses viene la doctora y me lo entrega y me dice, lléveselo porque ya le hicimos todos los tratamientos, no lo lleve a ningún lado. Puede vivir una semana, puede vivir un mes, según lo que Dios diga. Y mis hijos lloraban para que yo lo recibiera y lo tuve en mi casa. Él salió inválido en sillas de ruedas. No caminaba, no tenía fuerza. Un hombre que cuando sus compañeros lo veían lloraban porque estaba piel y hueso. Las hermanas de la congregación oraban porque el pícaro le decía, yo sí me voy a volver a casar con la pastora. Y las hermanas oraban y el Señor las levantó, lo levantó a él de las sillas de rueda. Pero en lo que él lo levantó, viene mi hija, teníamos un congreso y mi hija va como cocinera al congreso. Ella tenía que cocinar para todos los hermanos. Y me dice, mamá, ella estaba estudiando para enfermera, mamá, cuídamelo al papá en estos 3 días. Pero por favor no me le hagas daño al papá. Cuando yo tenía que cambiarle los pañales, yo me acordé de todas las maldades que él me había hecho, cuántas veces me había engañado. Y en vez de cambiarle los pañales, yo tenía ganas de garrotearlo, tenía ganas de matarlo. Ahí florecieron unos sentimientos de odio, de falta de perdón. Y él me miraba nada más porque no podía ni hablar. Y luego va el apóstol y me dice, usted, pastora, tiene que perdonar. Y yo decía, no, Señor, ¿por qué tengo que perdonar si Él me ha hecho daño? Él me tiene que venir a pedir perdón. Pero nosotros se juntamos como familia y ahí lloré y le pedí perdón. Le pedí perdón de todo corazón porque eso me hacía daño. Porque siempre recordaba todo lo que Él me había hecho. Cuando yo pedí perdón, quedé libre. Muchos nos hacen daño, hermano. Lastiman nuestro corazón. Y uno dice, perdono, pero hasta ahí nomás. No. Dios dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no aprendo a perdonar y amar como Dios me ama, no hay perdón entonces. Amén. Y si me hacen daño, hay amargura. El médico a mí me diagnosticó diabetes. Yo decía, Señor, ¿por qué diabetes? Si tu palabra dice que en la cruz del Calvario, en cada llaga, en cada azote, tú te llevaste todas nuestras enfermedades. Si dice en Colosenses 2:14 que tú exhibiste públicamente en la cruz, te llevaste todo, Señor. Y cuando yo me pongo a ver, la diabetes viene por la tristeza en el corazón, por el odiarse a uno mismo, por la soledad, por el odio a uno mismo. Y muchas veces nosotros como mujeres pasamos por tantas cosas, por fracasos, y eso queda ahí. Y vivimos en el pasado. Vivimos en el pasado y nos llenamos de soledad, nos apartamos, ni siquiera amistades tenemos. Y eso hace que se enferme nuestro cuerpo. Por eso es necesario que si yo quiero reverdecer como la vara de Aarón, arrancar la hiel de amargura, arrancar la soledad, arrancar el espíritu de baja autoestima, de siempre creerme poco, aún estando en la iglesia. Me da vergüenza venir adelante. Todos esos demonios estorban. Y Dios dice, allá en Palpará, no sé aquí, ¿no? Hablaba, es necesario arrancar esos gusanos que estorban que yo me mueva en medio de ti. Es lo mismo que está diciendo, si tú quieres reverdecer, es necesario perdonar, es necesario olvidar el pasado, es necesario
arrancar el menosprecio que a ti misma tienes, el odio a mí misma. Yo no sabía que yo me odiaba a mí misma y eso me hacía daño. Como decía la pastora ayer, es necesario perdonarte, porque venir al Evangelio es cambio de vida. Y Dios quiere que estemos gozosos todos los días, ser agradecidos para recibir, como decía el apóstol. Hermanos, yo quiero que tú prosperes, tanto primeramente en lo espiritual como en lo material. Entonces tengo que salir del fracaso. Fracasé, sí. Punto aparte, tengo que hacer una vida nueva en Cristo. Amén. Tengo que charlar lo que hay aquí adentro. Tengo que sacar, como esa viejita que se fue al cielo. Hace 50 años que ella había sido violada y nunca confesó. Ella nunca confesó que la habían violado porque nunca perdonó. Nunca perdonó. Y si muchas veces ocultamos por vergüenza que nos violaron, nuestros propios familiares, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros abuelos, Dios no puede sacar esos gusanos. Es necesario charlar, es necesario confesar, aunque tengas miedo, aunque tengas vergüenza, pero arrancar eso para ser sanado tu corazón, tu alma y tu espíritu. Ya no te calles, porque eso te va a llevar al infierno. Amén. Y el infierno existe, hermano. Muchas veces, aún siendo hijo de Dios, nosotros creemos que no existe. Hay un cielo y hay un infierno. Y dice su palabra que nosotros tenemos que llegar a ser como el varón perfecto que es Jesucristo. Así. Por eso hay que arrancar lo que hay adentro. Amén. Yo quiero reverdecer como usted. Yo vine con todas mis ganas y mi anhelo para reverdecer. Porque aún la costumbre también de venir a la iglesia hace que vengas y te vayas así seco como viniste. Pero hoy Dios quiere levantarte. Hoy Dios quiere reverdecer ese corazón, esa alma. Quiere sacar tu alma de toda cárcel, donde el enemigo nos hace inútiles. Si usted lee todo el libro de los Salmos, usted va a ver cómo David decía: saca mi alma de las cárceles. Pero él era rey, David era rey, tenía de todo. Pero ¿por qué clamaba ante el Dios vivo? Sácame de la cárcel del Seol, sácame de la cárcel de la cueva de chacales, sácame de toda cárcel. Muchas veces por mentir siendo hijo de Dios, el enemigo fraccionó mi alma y la puso ahí. Saca mi alma. Nosotros como hijos de Dios tenemos la autoridad de pedir a los ángeles que vengan y ministren nuestra vida. Y los ángeles cortan los cerrojos de bronce y de hierro para cortar y sacar nuestra alma de toda cárcel. Pero es necesario que tú se lo pidas. Porque yo te puedo predicar aquí adelante, pero como digo allá en Palpalá, no te entra un arroz aquí en el entendimiento. Es necesario. Amén.